Los hermanos separados dicen, nosotros, los cristianos evangélicos, somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia que viene de Pentecostés. ¿Se acuerda que Pablo perseguía a los cristianos? Pues Pablo nos perseguía a nosotros. Y Pablo era católico, y Pablo perseguía a los cristianos. Y usted dice, pues, hasta así. Hoy yo quiero mirar primero que Pablo va a contarnos a quién perseguía él. A ver si perseguía a los cristianos evangélicos, o sea, la secta protestante. O si él perseguía a la única iglesia de Jesucristo. Vamos a ver a quién perseguía Pablo. Miremos, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 1, versículo 13, San Pablo va a decir a quién perseguía. Yo lo que quiero que ustedes miren a quién perseguía San Pablo. Y van a descubrir que San Pablo no perseguía a los protestantes. No perseguía a las sectas. No. Y ellos dicen, pero es que Pablo perseguía a los cristianos y esos cristianos éramos nosotros. Vamos a ver qué dice la Biblia si Pablo perseguía a quién. Vamos a verlo. Porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Ayuda de Lupita. ¿Esta es la Reina Valera o qué Biblia está leyendo? Sí, la Reina Valera. La Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. A ver, yo traje a Lupita y con Lupita vamos a descubrir a quién perseguía Pablo y de qué religión era Pablo. Volvemos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Ustedes han oído acerca de la conducta de San Pablo, ¿verdad que sí? Que Pablo perseguía, ustedes lo han escuchado, que Pablo perseguía a los cristianos y que Pablo era católico y perseguía a los cristianos. Eso lo han escuchado ustedes de los evangélicos. Miren la mentira. Yo quiero que ustedes pongan la lupa y miren la mentira. Pablo dice, ustedes saben mi conducta, ¿otra vez? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Acerca de mi conducta. En otro tiempo en el judaísmo. ¿Qué era Pablo? Pablo no dice, yo era católico. Pablo dice, ustedes han escuchado mi conducta cuando yo pertenecía a la religión judía. Primera mentira de los protestantes. Pablo era católico y perseguía a los cristianos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Mire cómo se le quita la mentira a los protestantes. Pablo no era católico. Pablo era de una religión que se llamaba la religión judía. Y ahora, cuando Pablo pertenecía a esa religión, vamos a ver si perseguía a los cristianos evangélicos, a las sectas. ¿Qué perseguía Pablo? Lupita, por favor. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Qué perseguía Pablo? A la iglesia de Dios. ¿Qué perseguía Pablo? A la iglesia de Dios. Y los protestantes mentirosos dicen que Pablo los perseguía a ellos. Pero la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, dice, Pablo perseguía a la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias? Una, repítalo. A la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas? Protestantes. ¿Cuántas iglesias? A la iglesia de Dios. Una, a la iglesia. Repiten profundo. ¿Y de quién era esa iglesia? Otra vez. A la iglesia de Dios. ¿De quién era la iglesia? A la iglesia de Dios. No era la de Martín Lutero, la de José Smith, la de Carlos Parán. Era la iglesia de Dios. No era una secta. Era la iglesia de Dios. No eran los cristianos evangélicos. Era la iglesia de Dios. Cuando Pablo perseguía a la iglesia de Dios, esa misma iglesia que 2000 años después persiguen los protestantes. ¿Cómo la persiguen? Diciendo, Dios no tiene ninguna iglesia.
Repita. A la iglesia de Dios. ¿Y cómo persiguen los protestantes a la iglesia de Dios? Diciendo, en primer lugar, Dios no tiene ninguna iglesia. Pero si la Biblia dice que Pablo perseguía a la iglesia de Dios, los protestantes quieren destruir, ignorar, eliminar, acabar con la iglesia de Dios. ¿Y qué enseñan? Dios no tiene ninguna iglesia. Todas las iglesias son iguales. Eso es una manera de querer destruir, ignorando, despreciando, abandonando, desechando la iglesia de Dios. Decir, Dios no tiene iglesia es destruir la iglesia de Dios. Decir, todas las iglesias son iguales es destruir la iglesia de Dios. Decir que la iglesia es la gran prostituta es destruir la iglesia de Dios. Son varias maneras de atacar la iglesia de Dios. Pero que sepa el mundo entero y que quede registrado en la historia que la misma iglesia de Dios que perseguía a Pablo es la que los protestantes hoy persiguen. Y dicen, es que Dios no tiene ninguna iglesia. Explíqueme, si Dios no tiene iglesia, ¿por qué Pablo, según las Escrituras, y no puede fallar, perseguía a la iglesia de Dios? Dios sí tiene una iglesia. Orgullosamente, usted y yo pertenecemos a la iglesia de Dios. Ese es un caché, ese es un lujo, es una alegría, una dicha, un gozo. Eso es para rebosar de alegría nuestro corazón. Cuando el católico sabe eso, viene un protestante y le dice, vente a mi iglesia. ¿A su iglesia? Yo estoy en la de Dios. ¿Qué me voy a salir yo de la iglesia de Dios para irme a la iglesia suya? Dios tiene una iglesia. Pablo era judío, pertenecía a otra iglesia que no era la de Dios. Ahora Pablo persigue la iglesia de Dios. Repítalo de nuevo el 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios. Era un protestante, en pocas palabras. Ahora en Filipenses capítulo 3, versículo 6, léalo desde el 5, Filipenses 3, 5. Pablo vuelve a decir que perseguía a la iglesia de Dios. Vamos a ver, para que vea que Pablo no perseguía a la secta, no perseguía a los protestantes, no perseguía a esos que dicen que nosotros somos cristianos evangélicos y Pablo nos perseguía a nosotros. Ya va un momentico, no digan mentiras. Vamos a ver qué dice la Biblia. Circuncidado al 8º día. Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel. Era del linaje de Israel, de la religión judía. De la tribu de Benjamín. Era de la religión judía. Hebreo de hebreos. Religión judía. En cuanto a la ley, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo era, miren lo que hacen los fariseos, pongan que lo que hacen los fariseos. Pongan la lupa. ¿Qué hacen los fariseos? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Otra vez. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿Qué hacen los fariseos? Perseguidor de la iglesia. ¿Qué hacen los fariseos? Perseguidor de la iglesia. Descubrimos algo, los fariseos persiguen la iglesia de Dios. Así era Pablo. Era fariseo y perseguía a la iglesia de Dios. Vuelve a decir Pablo que Dios tiene una iglesia y que él lo perseguía cuando era fariseo. Es exactamente el retrato vivo de los protestantes actualmente. Ahora, otra cita. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. No, léalo desde el 8, el 8. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo... lea el 9. Primera de Corintios 15, 9.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, que no soy digno de ser llamado apóstol. porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. 3 veces, en 3 libros distintos, Pablo dice que él perseguía a la iglesia de Dios. Le dijo a los corintios, le dijo a la carta a los Gálatas, a los filipenses: yo perseguía a la iglesia de Dios. Nadie me puede decir que Dios no tenía iglesia o que Dios no tiene una iglesia. Si Dios no tiene una iglesia, que me explique un protestante cómo es que Pablo perseguía a la iglesia de Dios. No se puede perseguir la iglesia de Dios si Dios no tiene iglesia. Si Pablo perseguía la iglesia de Dios, quiere decir que sí existe la iglesia de Dios. Existía, existe y existirá. Y los fariseos la perseguían. De modo que el que persigue a la iglesia de Dios es un fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Señor cura, ¿es conmigo? Con usted no, al que persigue la iglesia de Dios. Pero yo la persigo. Mi respeto, señor fariseo. ¿Qué vamos a hacer? Los protestantes dicen: no, es que Pablo no perseguía a la iglesia de Dios. Eso es mentiras. Pablo no perseguía a nosotros los cristianos. Respiren profundo. ¿Quieren ver que Pablo no perseguía a los cristianos evangélicos? ¿Lo quieren ver? Sí. Voy a mostrarle cuando en Hechos, vamos a los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, aparecen por primera vez los cristianos. Hechos 11, 26. Ojo, por primera vez aparecen los cristianos en el capítulo 11, en el versículo 26. ¿Qué aparece por primera vez? Los cristianos. Escuchen. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. ¿Se congregaron con qué? Con la iglesia. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por primera vez. Hasta ahí no existían los cristianos. Ahí comienza llamándosele cristiano. En el capítulo 11, versículo 23, por primera vez reciben el nombre de cristiano. O sea que antes del capítulo 11, versículo 26, todavía no habían recibido el nombre de cristiano. ¿Cómo se le llamaba antes del capítulo 11, versículo 26? ¿Cómo se le llamaba? La iglesia de Dios. Repito, a los 26, pongan cuidado, ¿cómo se le llamaba? Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Con la iglesia. ¿Cómo se le llamaba antes del capítulo 11, versículo 26? La iglesia. ¿A quién perseguía Pablo? Vamos a ver si perseguía a los cristianos evangélicos o perseguía a la iglesia de Dios. En el capítulo 11, versículo 26, por primera vez se le llaman cristianos. Entonces los protestantes dicen: esos somos nosotros, aleluya, gloria al Señor, los cristianos. Bueno, en el capítulo 11 aparecen los cristianos. Y antes del capítulo 11 verá que Pablo perseguía a aquellos que todavía no se llamaban cristianos. ¿Y cómo era el juego? Si estamos en el 11, antes, hasta en el 11 se le llama cristiano, o sea que en el 10 no se le llama cristiano, en el 9 tampoco, en el 8 tampoco, en el 7 tampoco, en el 6 tampoco, no existe en eso. Es en el 11 donde se le llama cristiano. Y ustedes saben, cuando Pablo se convierte es en el capítulo 9.
antes del 11, antes de que se le llamara cristianos, es que Pablo se convierte. ¿Y a quién perseguía Pablo? ¿A los cristianos? No, porque todavía no se le llamaba cristianos. ¿A quién perseguía Pablo? Capítulo 8, versículo 1 en adelante. ¿A quién perseguía Pablo? Por eso Pablo no dice, yo perseguía a los cristianos. No, Pablo dice, yo perseguía a la iglesia de Dios. Pero es lo mismo, pero es que en el capítulo 11 por primera vez se le llama cristianos. Y yo quiero mostrarle a usted que los protestantes cuando dice Pablo perseguía a los cristianos, o sea, a nosotros, es mentira. Pablo perseguía a la iglesia de Dios vivo. Y es en el capítulo 11, versículo 26, que se le llama cristiano. ¿A quién? A la iglesia de Dios vivo, a la que perseguía Pablo. Vamos a ver. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. Una gran persecución, vamos a ver si con los cristianos, vamos a ver. Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Contra la iglesia. Entonces Pablo perseguía a la iglesia. Y en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, vamos a ver cuando Pablo perseguía a la iglesia. Los protestantes dicen, a nosotros, que somos los cristianos aparecen en el número 11, capítulo 11. Y Pablo ya en el 8 perseguía a la iglesia. Antes de llamársele cristiano, se le llamaba la iglesia del Dios vivo, la iglesia de Cristo. Los protestantes dicen, nosotros somos los cristianos, porque se ponen el nombre de cristianos, pero no saben que antes de que se le llamara cristiano, se le llamaba iglesia del Dios vivo. Y Pablo perseguía a la iglesia de Dios vivo. Vamos a ver. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que, llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia. A la iglesia del Dios vivo perseguía Pablo. A la iglesia del Dios vivo. Y cuando persigue Pablo a la iglesia de Dios vivo, se va a encontrar con Jesucristo, cara a cara. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él no perseguía a los cristianos evangélicos. Él perseguía a la iglesia del Dios vivo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él pregunta. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo no perseguía a Jesús, Pablo perseguía a la iglesia de Jesús, a la iglesia de Dios vivo. ¿Y por qué dice, yo soy Jesús? Porque por eso Pablo más adelante nos lo va a explicar. Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Al perseguir al cuerpo, que es la iglesia, se persigue a Cristo. Porque Cristo está unido con la iglesia. Por eso Pablo escribió en Colosenses 1:18, escribió Pablo que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Por qué lo escribió Pablo? Por los golpes que se llevó. ¿A quién perseguía él? A la iglesia. ¿Y con quién se enfrentó? Con Cristo. ¿Qué conclusión sacó Pablo? Perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. ¿Cómo hago yo para gritarle al mundo eso? Pues la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Si persigo a la iglesia, persigo a Cristo. Escúchalo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando Pablo persigue a la iglesia de Dios vivo, se encuentra con la cabeza. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo aprende
Jesús es el cuerpo total y la cabeza, el cuerpo y la cabeza es el Cristo místico total. Si yo persigo la iglesia, estoy persiguiendo a Cristo. Y ahora entonces me queda preguntarme, Pablo no perseguía a los cristianos evangélicos, no perseguía a las sectas. Pablo perseguía a la iglesia del Dios vivo. ¿Cuál iglesia del Dios vivo? Esa, la de los Hechos de los Apóstoles, que dice que Pablo perseguía a la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Quieren ver que era la iglesia católica? Vamos a ver cómo sabemos nosotros que era la iglesia católica. Pues vamos a ver la iglesia que Pablo perseguía, la de los Hechos de los Apóstoles. ¿Me quieren acompañar? Vamos a darle un paseíto a los Hechos de los Apóstoles para ver cuál era la iglesia que Pablo perseguía. Y ustedes van a notar que no eran los protestantes. Primera, capítulo 1, versículo 12. Cuando están esperando la venida del Espíritu Santo, ustedes van a descubrir que hay una iglesia, pero que esa iglesia comienza con un nombre. Hay alguien al frente, de primero en la iglesia. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban. Listo. Vamos a ver quiénes moraban. Listo con la cámara para que ustedes vean la iglesia del Dios vivo. En los Hechos de los Apóstoles estaba en primer lugar. ¿Quién estaba? Donde moraban Pedro. ¡Pácata! Otra foto otra vez. Donde moraban Pedro. ¡Pácata! En la iglesia que perseguía a Pablo, la de los Hechos de los Apóstoles, estaba en primer lugar. Donde moraban Pedro. ¡Tácata! Ahí tiene protestante. Tomen la foto. La primera característica de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles es que Pedro estaba en primer lugar. Y ahí vienen los demás apóstoles. Segunda foto de la iglesia. Vamos a tomar varias fotos de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. La segunda, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Perseveraban unánimes en la oración. Vamos a ver si eran los protestantes. Listo con la cámara para ver si eran los protestantes. Otra para que ustedes se den cuenta que no eran los protestantes. ¿Cómo sabemos? Porque los protestantes no tienen a Pedro en primer lugar. Segundo, ¿cómo sabemos que esa iglesia que perseguía a Pablo no eran los protestantes? Aquí viene. Listo. Todos estos perseveraban. Listo con la cámara. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres. Ahí viene, listo la cámara. Y con María, la madre de Jesús. ¡Pácata! La iglesia del Dios vivo perseveraba en oración con María, la madre de Jesús. Hoy les voy a demostrar que la iglesia que perseguía a Pablo no eran los cristianos evangélicos, no eran las sectas. Era una iglesia donde estaba en primer lugar Pedro. Era una iglesia que permanecía en oración en compañía de la Virgen María. Tercer lugar, ¿cómo sabemos que esa iglesia es la iglesia católica? Porque es una iglesia donde los pastores no se nombran ellos mismos. Es una iglesia, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, según dice la Biblia. Los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los profetas no se nombran ellos mismos. Los nombran los otros apóstoles que vienen de Cristo. ¿Qué es lo que se llama la sucesión apostólica? Capítulo 1, versículo 15. Ustedes verán que en la iglesia protestante, cada fundador comienza él a nombrar apóstoles y antes de él no había ni uno. Antes de él no existía ningún apóstol de eso. Él nombra apóstol. Pero en la iglesia de Jesucristo nadie se autonombra. Nadie. Y los protestantes ellos mismos fundan una iglesia y se autonombran pastores. Pero en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, no. Vamos a ver. En aquellos días Pedro se levantó. ¿Quién? Pedro se levantó.
En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros. Ahora versículo 21. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido de arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. Dice Pedro que en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles nadie se autonombra pastor. Es el jefe de la iglesia que Cristo dejó, Pedro, que dice: vamos a nombrar en el lugar que le correspondía a Judas un nuevo apóstol. Y los apóstoles nombran a Matías nuevo apóstol. Los protestantes se nombran ellos mismos, se autonombran pastores. No son la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, en el versículo 5, viene el Espíritu Santo. La iglesia de la que viene el Espíritu Santo ese día es una iglesia universal, una iglesia católica. Aquí vemos el retrato de la iglesia católica. Pedro en primer lugar, María está con ellos. Eso no lo tienen los protestantes, ni a Pedro ni a María. Nombran los apóstoles los nuevos apóstoles. En los protestantes ellos mismos se autonombran pastores. Escuche cómo dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. La iglesia católica, pongo que otra vez. De todas las naciones bajo el cielo. Otra vez. De todas las naciones bajo el cielo. Cuando viene el Espíritu Santo, viene a una iglesia universal. Había gente de todas las naciones bajo el cielo. Por eso San Ignacio de Antioquía, en el año 107, llama por primera vez a la iglesia de Cristo, a la que perseguía Pablo, la llama iglesia católica. Porque en los Hechos de los Apóstoles vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, y allí había gente de todas las naciones de la tierra. Y observen algo más. Cuando viene el Espíritu Santo sobre esa iglesia, hay alguien que representa a esa iglesia y los demás apóstoles lo apoyan. En el capítulo 2, versículo 14, ustedes verán que hay alguien que representa a esa iglesia, que gobierna esa iglesia, y los otros apóstoles lo apoyan. Pongan cuidado. Entonces Pedro, pongan cuidado cómo se llamaba el jefe de la iglesia. ¿Otra vez? Entonces Pedro, ¿cómo se llamaba el jefe de la iglesia? Entonces Pedro, ¿cómo sabemos que es el jefe de la iglesia? Observe lo que viene. Pongan cuidado, para que vean que Pedro era el jefe. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, él está de pie con los 11. Ahí están los 11. ¿Pero quién manda? ¿Quién se pone de pie en medio de los 11? Pedro. Él es el representante de los 11. Repítalo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Pedro poniéndose de pie con los 11. Él es el que dirige la palabra. Una iglesia donde, observen, Pedro está en primer lugar, la Virgen María está allí, no se nombran ellos mismos pastores. Pedro viene en representación de otros, los otros lo apoyan. Y ahora miren otro retrato. ¿Quieren ver que la iglesia de Cristo, la que perseguía a Pablo, no eran los protestantes? Hechos de los Apóstoles 2:38 y 39. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibéis el don del Espíritu Santo. Escuche,
Pongan cuidado que la iglesia de Jesucristo bautizaba no solamente a los adultos, también a los hijos de los adultos. Miren que la iglesia de los Hechos de los Apóstoles no eran las sectas, no eran los protestantes. Observen, dale. Porque para vosotros Adultos, para vosotros, adultos, es la promesa. para vosotros es la promesa. Hasta ahí llegan los protestantes, para los adultos. Miren con lupita, que sí es para los adultos, pero también para los hijos de los adultos. Pongan cuidado, que es lo que enseña la iglesia. La iglesia protestante no es la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, porque la iglesia protestante dice la promesa que Dios da a través del bautismo, la promesa del Espíritu Santo a través del bautismo, es solo para ustedes los adultos. Mientras que la iglesia católica dice es para ustedes los adultos y también para sus hijos. Y ahora dicen los Hechos de los Apóstoles que la iglesia de los Hechos de los Apóstoles que Pablo perseguía era una iglesia que bautizaba a los adultos y también a los hijos de los adultos. Escúchenlo otra vez. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Los protestantes no son la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, porque el bautismo no se lo dan a sus hijos,